Lectura del libro La muerte y la vida futura de Maurice Magret. Prefacio. Aspiro a que los hombres sean dichosos por la comprensión de la muerte. Aspiro a hacer retroceder las perspectivas limitadas de su porvenir por millares de siglos. Aspiro a multiplicar el tesoro interior de cada uno. Quiero que el enfermo cese de temer, que el anciano piense en su futura juventud, que el agonizante dé las gracias porque la luz está cerca, y que las familias canten con alegría en las ceremonias mortuorias. Conozco la vanidad de mi pretensión. Sé que las criaturas humanas llevan en sí mismas la duda inicial con el mismo fervor de quien lleva el Santísimo en una procesión. Sé que cuanto se trata de la vida sutil del más allá, reclamamos de inmediato las pruebas materiales de esta existencia que no involucra la materia. Sé que el hombre es como un ciego a quien describen en vano los hermosos paisajes ante los ojos y que solo cree en la partícula de sustancia que toca su mano. Así, no presentaré ninguna prueba decisiva, no daré ningún argumento perentorio para la dicha ilimitada que prometo. No ofreceré ningún brebaje de certidumbre, ningún néctar de demostración matemática. No aportaré más que el testimonio de un hombre sincero. No escribo para los sabios, alucinados por la luz de su ciencia, ni para los eclesiásticos, agobiados por el solideo de bronces del dogma, ni para aquellos que se titulan ocultistas y que han perdido el camino a través de la nada de sus secretos. No escribo para aquellos que son indiferentes, ni para aquellos que se han vuelto miopes ante el goce cotidiano de la vida, ni para los estúpidos que cuidan su ignorancia, ni para los demasiado inteligentes que saben todas las cosas. No escribo para aquellos que respetan las viejas costumbres y los pensamientos antiguos, ni para los padres de familia, ni para los predicadores de salón, de iglesia o de café, ni para los glorificadores de la vida moderna o de la vida sencillamente. No escribo para los defensores del orden, ni para aquellos que quieren destruirlo. No escribo para los ricos, porque la palabra no atraviesa el obstáculo de la posesión. No escribo para los pobres que solo aspiran a comer más y a dormir más tiempo. Escribo para los otros, que quizás sean poco numerosos. Y tal vez ellos tampoco me creerán. Es el gesto del mensajero el que da valor al mensaje. Se conoce el sentido de las palabras por la boca que va a pronunciarlas. No estoy investido por el manto inmaculado y la mitra jeroglífica del anunciador venerable de la muerte, por no haber sabido parecer importante. Es posible que se dude de mí. Sin embargo, transmitiré el mensaje. Los que lo escuchen por primera vez dirán sin duda que lo han conocido siempre y que es viejo como el mundo. En efecto, es por la edad que se reconoce la excelencia de una verdad, pura como el diamante, pulida como el cristal de roca, fluida como la luz solar de la mañana. Tales son las virtudes de esta verdad. Es una verdad que descansa en el fondo del corazón de cada hombre, pero hay que arrancarla de la dura tierra de la ignorancia. Estaba dormida en mí y se ha despertado.
no sé en qué tiempo de mi vida fue depositada la simiente, si esto lo hizo la mano de un sembrador o fue la obra de una corriente cósmica encargada de fecundar las almas. Pero la semilla ha brotado, ha crecido. Es como un árbol que abre las ramas, me da sombra y me protege. Estoy sentado bajo el árbol de la certeza dichosa. El conocimiento de la muerte es la mayor sabiduría de la vida. Muchas esfinges me han sonreído y me han hablado con benevolencia. Otras, que aún se mantienen en las alturas, descenderán quizás hacia mí. He aprendido en qué lugar tiene su fuente el río del mal y he podido contemplar sin peligro sus aguas azuladas por las que nadan peces ciegos y cadáveres con busto de sirena. He descubierto que yo alimentaba en mí, sin saberlo, el monstruoso dragón del egoísmo. Quise echarlo y comprendí que era imposible, que era poderoso y bello. Primeramente me sentí triste. Después reflexioné que el destino de los monstruos es perecer tarde o temprano, con el corazón atravesado por un pensamiento de amor. A través de la beatitud del entendimiento he visto que en la balanza del destino cada felicidad tenía un contrapeso exacto de inteligencia. He aprendido que el veneno de la tierra provenía de la podredumbre de la hipocresía y que el antiguo Satán está siempre junto a nosotros, vestido de hombre bueno. Con alegría he escuchado alrededor de mí el crujido de las sociedades podridas a punto de desmoronarse. He saboreado una dicha sin fin al sentir que mi alma se expandía, al ver las estrellas 1000 veces más numerosas que antes y la multiplicación de los sistemas solares en los espacios que me será dado atravesar. Debo todo al conocimiento de la muerte. Loada sea la muerte, que cuando se medita sobre ella, se despoja de sus oropeles funerarios y deja caer esos huesos de desfile para adoptar el cuerpo de la belleza y el rostro de la esperanza. Aquí finaliza el prefacio. Capítulo 1. De la necesidad de estudiar la muerte. Estoy atónito de haber podido atravesar la vida sin haberme preocupado de conocer la muerte. He quedado atónito de tanta despreocupación, o mejor dicho, de tanta indiferencia. Los seres queridos habían dejado de vivir a mi lado y yo no había hecho nada para saber en qué se había transformado la esencia de su ser. Los había dejado alejarse en la opacidad de las sombras, sin buscar el hilo color de sol que hubiera podido unirme a ellos. He quedado atónito también ante el escaso número de personas que tienen una preocupación similar a la mía. He conocido que, de manera general, los individuos pueden dividirse en dos clases, ya sea que se vuelvan hacia el más allá o que sientan hacia el más allá un terror instintivo, contentándose así con los fenómenos que les caen ante los ojos. Amo a quienes piensan en la muerte de los que han amado y en su propia muerte. Forman una familia poco numerosa cuyos miembros se reconocen a las primeras palabras que cambiamos con ellos. No son ni inteligentes ni más virtuosos en el sentido estrecho de la palabra.
He podido observar yo mismo que el estudio de la muerte desarrolla ciertas cualidades que tanto podemos denominar morales como inmorales, pero tienen el signo de cierta disminución del egoísmo. No podemos decir que estas personas sean más susceptibles a realizar buenas acciones. Al igual que los otros aman el placer, incluso a veces más que los otros. Se parecen a hombres que hubieran respirado alguna vez el perfume de una diosa y que no hubieran podido olvidarla. Pero no hay que buscar el secreto de la muerte a causa del terror que se le tiene. En este caso no será revelado. El terror que inspira la muerte es el resultado de la más baja superstición. Muchas gentes llegan a temer a los seres que han amado y que han perdido a partir del momento en que éstos se han despojado de la más leve posibilidad de ser temibles. No es ni por curiosidad ni por miedo, sino por amor a los otros que hay que mirar hacia la muerte, y entonces se produce un fenómeno inesperado. Se ve muy lejos en esa comarca inexplorada, y cuanto más se mira con un corazón sincero, más ilimitado es el paisaje. Me ha sucedido, al fijar la meditación en el problema de la muerte, ver surgir en mí verdades que me eran desconocidas y que contradecían todo lo que yo había creído hasta entonces. Ninguna prueba las confirmaba, sin embargo revestían un carácter indiscutible, y me hubiera parecido irrisorio dudar de ellas. Un día surgió en mí con nitidez que debía descubrir la llave mágica que es el secreto de la muerte. Consideré que el dolor estaba extendido en la tierra en proporción infinitamente más vasta que la alegría. Lo que se ha convenido en llamar alegría de vivir no es más que la alegría instintiva de respirar, comer y satisfacer los instintos sexuales. Pero en cuanto se manifiesta la inteligencia, aparece al mismo tiempo la piedad. Se puede medir el valor moral de alguien por su capacidad de piedad. Para un hombre verdaderamente superior, es decir, totalmente lleno de piedad, no sería posible soportar la existencia. Es que nuestra vida representa un orden inferior que se desenvuelve en el bajo fondo de la creación, en una especie de infierno cósmico, y lo esencial es salir de aquí. Yo deseaba una revelación inmediata sobre la forma de partida, adquirir en algunas horas la certeza del destino humano, pero no existe ningún libro en el que sea claramente enunciada esta revelación. No existe sin duda ningún hombre que pueda darla oralmente. Es misteriosa. Tal vez sea una de las leyes primordiales del orden universal, una de esas curiosas leyes que nos rigen, que el hombre no debe conocer su destino después de la muerte. Fortalecidos por la certeza de una vida mejor, todos los que sufren aquí abajo se apresurarán a suicidarse, y la naturaleza, en su amor por la vida, no ha querido esta extinción, contraria a su fin. Los dogmas religiosos tienen un carácter infantil y se parecen a las imaginerías cuya finalidad es asustar o hacer reír. Si interrogamos a quienes profesan esos dogmas, nos dirán que son sagrados en su simplicidad, que hay que venerar esos símbolos ingenuos, aunque añadan en voz baja que no hay que tomarlos al pie de la letra. Los grandes filósofos occidentales han querido construir sistemas tan grandiosos
que se han perdido en dédalos de abstracción, y uno se pierde con ellos. Siempre están atormentados por la sombra de su religión. El conocimiento de la muerte surge lentamente del estudio que se hace de ella y de las dudas que se apoderan de uno en el curso de este estudio. Hay que dudar mucho para poder creer. Muchos hombres han escrito libros en los que han acumulado documentos, comparaciones y afirmaciones de otros investigadores, y en estos libros se transparenta la voluntad constante de descubrir la verdad. Su lectura es más útil que la de las obras de fe sinceras. Por mucho tiempo he creído no encontrar nada en estos libros y he dudado como los escépticos. Me ha ocurrido en medio del océano de los libros como a aquel navegante que, creyéndose perdido muy lejos de la costa en medio de la niebla, percibe en el momento de mayor desesperación que ha llegado a las tranquilas aguas del puerto. No es la fe lo que debemos encontrar, sino la certeza de su razón de ser. Del mismo modo que no se llega al conocimiento de ciencia alguna en una noche de trabajo, no se pueden percibir las vidas del más allá y las transformaciones del hombre en el curso de estas vidas sin una larga preparación. Tras muchas lecturas y muchas meditaciones acerca de las distintas creencias, vi que desde el principio del mundo, los hombres más sabios y más avisados de la humanidad habían llegado a las mismas conclusiones. Los sabios, los místicos y gran cantidad de filósofos, pese al molde de su religión, se habían puesto de acuerdo sobre ciertos puntos, los puntos esenciales. Este acuerdo se ha producido, la mayoría de las veces, sin que se comunicaran entre sí. Con detalles diferentes, todos han hecho de la vida futura una descripción similar. Volvemos a encontrar esta descripción en las incoherencias de los visionarios y de los que afirman ver por un don de clarividencia. Volvemos a reconocerla si buscamos atentamente bajo las inmensas puerilidades de las religiones primitivas. Cuando me di cuenta de esta impresionante concordancia, vi que estaba apoyada por algo poderoso e irreductible, y que era mi certeza interior. Esos puntos esenciales sobre la vida futura del hombre y sus posibilidades en el más allá, esos puntos en los que han creído los hombres mejores, los más inteligentes y los más dignos de fe, estaban en mí como verdades dormidas. Estas verdades estaban adormecidas bajo mi ignorancia y bajo mi duda. Se despertaron al tomar contacto con el sentimiento de su existencia, conocimiento que habían tenido antes que yo, inteligencias superiores a la mía. Una facultad nueva había aparecido en mi alma y me permitía reconocer la verdad de la mentira. Así, por intuición, me había ligado a la cadena de sabios que habían escrutado apasionadamente el problema de la muerte. Todo hombre de buena fe, siguiendo las mismas etapas que yo he seguido, podrá llegar a la misma certeza, tocar las mismas verdades. Señalaré estas etapas pidiendo disculpa por citarme con demasiada frecuencia como ejemplo, pero una experiencia no puede ser bien comprendida si no se señalan las reacciones personales de quien la ha hecho. Deseo que mi experiencia procure a quienes me sigan las mismas ventajas para su alma. No hay que contar demasiado con estas ventajas, aunque sean inmensas. No alivian, por cierto, la parte de elemento doloroso en la que cada uno debe vivir.
La enfermedad no es menos penosa. El olvido de los que uno ama no es menos desgarrador. Incluso se acrecienta, ya que se ejerce contra un elemento al que reconocemos un carácter eterno. Pero se conoce ahora la calidad de la corriente que nos arrastra. Ponemos límites a nuestra esperanza. Comprendemos que el pasaje de la muerte no nos lleva al reino súbito de la justicia. Sabemos que las mismas leyes, con su trascendente ausencia de moral, continúan ejerciéndose tanto sobre los difuntos como sobre los vivos. Podemos prepararnos a utilizarlos para evitar el dolor. Para no perder a los que amamos, hay que llegar a ser más perfectos por medio del amor. Desde el punto de vista de las reglas de la vida, se llega a comprender el misterio oculto de la más admirable y la más peligrosa de las palabras. La vida es bella. Es con la magia de estas palabras, de estas sílabas, como los hombres se engañan a sí mismos, limitando su horizonte. El conocimiento de la muerte hace comprender la belleza y su vinculación con la vida. Hay belleza cada vez más que el espíritu interior aparece bajo el movimiento de las formas. En efecto, la vida es bella. Pero no solo la vida pasajera, donde el sol poniente lanza destellos fugitivos, donde los hermosos rostros femeninos se iluminan un instante. Lo es también la inmensa vida, la que precede a la que sigue a la nuestra. Cuanto más nos alejamos del mundo terrestre, más nos acercamos al mundo del espíritu. Es la puerta de la muerte por donde se llega a la belleza. Finalizó aquí el capítulo 1. Muchas gracias por haber escuchado.